Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Bien, Pues, sí. sí se escucha. Muy bien. Ok. Bueno, pues ya andamos por acá. ¿Cómo les fue de puente? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a empezar este último tema del curso, que es el tema de backups. Aquí hay cosas interesantes que platicar de los backups. Entonces, pues vamos a ver de qué trata, ¿no? Profe, Ah, antes de que inicie con el tema, ¿podría ver lo de los horarios para revisiones, por favor? no, Ok, no es cierto. Ahorita no puedo poner los horarios, o sea, déjame oportunidad de dar la clase y terminando lo reviso, ¿ok? Porque si no me voy a llevar aquí la clase porque pues tengo que ver en qué horarios voy a revisar, ¿verdad? O sea, no es en cualquier horario, ¿no? Entonces, déjame que termine la clase y lo reviso, ¿vale? ok, En gracias. cuanto termine la clase lo checo. Entonces, bueno. Vamos a comenzar con el tema, este, cuestiones de backups. O sea, ¿qué vamos a ver aquí? En esta última parte, pues vamos a proteger la base de datos de hacer backups, ¿no? La importancia que tiene. Básicamente, ¿cuál es la idea, la importancia de un backup? Pues, para empezar, la posibilidad de hacer una recuperación. En especial Media Recovery, ¿ok? Es decir, el backup pues, nos va a permitir recuperar la base en cuanto a la pérdida de datos, ¿ok? Y la posibilidad de reconstruir la base de datos después de ocurrir una falla. Este, básicamente, cuando tenemos un backup nos permite de alguna forma cumplir con dos requerimientos importantes, ¿no? este, un concepto que le llaman MTBF, que viene del inglés Mean Time Between Failures, es decir, el tiempo promedio entre fallas, pues en teoría debería de ser muy grande. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que falle lo menos posible, ¿no? Nuestra base falle lo menos posible. Entonces, como administradores, pues esa es la idea, ¿no? Que haya mucho tiempo entre falla y falla, que haya un tiempo muy grande. Y por otro lado, si llega a ocurrir una falla, que el tiempo que me tarde en recuperarla sea lo mínimo, ¿no? O sea, la base está mal, falló, tal vez no levanta y hay que recuperarla. Entonces, este tiempo debe ser lo menos posible. Aquí es donde entran un poquito los backups, ¿no? Este, Cuando llega a ocurrir una falla de medios y tenemos un backup, pues prácticamente la recuperación es muy rápida si tenemos los backups suficientes, ¿no? Entonces, dentro de el procedimiento para crear un backup, pues también no se trata nada más de generarlo y ya, sino hay que tener toda una estrategia de backups. Es decir, tenemos que decidir con qué frecuencia los vamos a hacer, ¿ok? Con qué frecuencia los vamos a hacer y por otro lado, qué tipos de backups vamos a hacer, ¿no? Este, y en dónde los vamos a almacenar también, ¿no? El uso de backups también pues implica que el espacio que vamos a ocupar pues también es considerable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de ellos. Así como vemos por ahí de otros temas que había clasificaciones, por ejemplo, ¿se acuerdan de los table spaces que vimos que habían varias configuraciones, varias clasificaciones? Así también en el caso de backups, ¿vale? Entonces,
La primera clasificación que vamos a revisar es la parte de dos clasificaciones principales que vamos a checar ahorita. Backups físicos y backups lógicos. Bueno, estoy también revisando un poquito lo del calendario. Si quieren, yo sé que ya están ansiosos, aquí como el compañero, ¿verdad? Que está ansioso por hacer su revisión. Terminando la clase, podemos, si quieren, empezar con las revisiones si tienen tiempo, ¿ok? Y si no, entonces en un ratito les publico para que hoy mismo empecemos con las revisiones, ¿ok? Entonces, por si pueden, podemos empezar con un primer equipo, justo terminando la clase. Y los demás equipos que ya hayan terminado, hoy mismo empezamos con la revisión. Yo creo que alrededor de como más o menos, ¿qué será? Como a mediodía, más o menos. ¿Ok? Entonces, esos podrían ser los primeros dos horarios. Por si ahorita quiere alguien revisar, adelante. Bueno, entonces, backups lógicos y backups físicos. ¿Cuál es la diferencia? Un backup lógico es aquel que hace uso de archivos para respaldar los datos, por ejemplo, en algún formato. Se respaldan los datos tal cual están en la tabla, digamos en formato tabular. De alguna forma, se guardan en ese formato o se pueden guardar en algún otro formato, por ejemplo, en XML, en formato JSON, o en formato CSV o inclusive en formato binario. ¿Ok? Pero los datos se respaldan tal cual como están en las tablas. O sea, sí vamos a respaldar todos los registros. Por ejemplo, ustedes podrían hacer un respaldo si toman los datos de una tabla y los almacenan en un TXT, por ejemplo, ¿no? Eh, Inclusive la ofrece algunas herramientas para hacer este tipo de backups. Por ejemplo, el comando IMP, DP y XDP son comandos que se utilizan para hacer este tipo de backups. Este, Nada más que este backup no es tan importante. ¿Por qué? Porque este backup no me sirve para hacer recuperación. Por ejemplo, si se me llega a dañar un data file, pues no puedo utilizar un backup lógico para reemplazarlo, porque el backup pues, solamente contendría los datos de una tabla, por ejemplo, de ciertas tablas, pero no es compatible o no me permiten recuperar un data file, por ejemplo, ¿no? O sea, no puedo reemplazar un data file con un backup lógico que contenga datos de algunas tablas nada más, ¿ok? Entonces, ese es el detalle con este tipo de backups, ¿vale? Eh, por eso es que en este tema no nos vamos a enfocar tanto a backups lógicos, ¿vale? Existen, se llegan a hacer, pero pues no es tanto el enfoque. Aquí los más interesantes son los físicos. Es decir, los físicos se les llaman así porque del, hacen copias de un archivo de la base de datos. Por ejemplo, una copia de un read log, una copia de un archivo de control o una copia de un data file, que es el archivo más importante. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un lógico y un físico. Por lo tanto, los físicos vamos a estar estudiando en este tema. Los lógicos nada más los mencionamos que existen, pero no los vemos a detalle, ¿no? Entonces, a partir de este momento nos vamos a enfocar a backups físicos, ¿ok? Bueno, entonces, ya entrando a detalle con los físicos, el siguiente punto es hablar de las herramientas que existen para hacer un backup, este, físico. ¿Ok? La herramienta principal este, se emplea en el caso de esta base de datos, se llama RMAN. Cada base de datos tiene eh, sus propias herramientas. Aquí no hay como tal un estándar. Aquí sí de plano, cada herramienta pues define sus estrategias sus estrategias y sus herramientas. RMAN significa Recovery Manager.
Esperen, dejen muevo esta ventana para acá. Ok. Entonces, ¿por qué se llama así? Recovery Manager. Bueno, ustedes dirán, bueno, como que esto de Recovery Manager que tiene que ver con backups. Bueno, es que esta herramienta no se encarga de backups, sino aparte de administrarlos, también de hacer una recuperación cuando llegue a haber un problema con los archivos, en general de toda la CDB. Por eso le pusieron así, no nada más es encargado de backups, sino también de hacer uso de esos backups, ¿ok? De administrarlos y de emplearlos cuando ocurre una falla. Entonces realmente la operación se simplifica. Nosotros ni siquiera tenemos que indicar qué backup se va a usar para la recuperación, sino simplemente usar a la herramienta. Oye, Remán, ¿sabes qué? Pues necesito que me recuperes, ¿no? Que me recuperes esta base de datos porque un archivo está dañado. Entonces a RMAN simplemente casi casi le decimos el comando recover database. ¿Y qué hace RMAN? Primero checa qué archivo está mal, o sea, inclusive detecta qué archivo está fallando o no existe. Y ya que detectó, nos dice, pues mira, este archivo falla o no existe o está mal. Y para recuperarlo, pues entonces necesito hacer tales cosas, ¿no? Entonces Reman solito detecta qué backups, de cuál de todos los backups que existen es el más adecuado, este, hace restauración de archivos y aplica Instance Recovery en caso de que se requiera y con eso termina, ¿no? Entonces la recuperación se simplifica todavía más. Bueno, entonces déjenme les pego aquí el PDF de una vez para que lo tengan, porque a los alumnos les da ansiedad no ver los apuntes en el Drive. Entonces denme un segundito. Eh, ahí está, hasta. Ok, ahí está ya el tema 8 en el Drive, ya se está subiendo. Ok, bueno, la arquitectura de Reman. Voy a ir directamente a esta grafiquita para explicarla. Entonces, esta es una arquitectura básica de esta herramienta. Tenemos aquí algunos conceptos, por ejemplo, de entrada, el concepto de Target Database. Target Database se refiere a la base de datos cuyos archivos queremos respaldar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro concepto que es el cliente de Reman. Cliente de Reman es, digamos, el usuario que está ejecutando la línea de comandos RMAN. Entonces, RMAN tiene su propia interfaz y cuando nos conectamos se ve así. El prompt, así como en SQL Plus tenemos un prompt de RMAN. ¿Ok? Y aquí ya podemos ejecutar comandos de esta herramienta. Entonces, este cliente pues se conecta a una base de datos para hacer un respaldo. ¿Ok? Y estos respaldos pues pueden almacenarse en discos o en cintas. Hasta ahorita se tienen dos tipos de almacenamiento, respaldarse en cintas o respaldarse en discos. Digamos que son los dos mecanismos que se soportan, al menos en este manejador. Las cintas, pues ya hemos platicado, ¿no? Son mecanismos muy seguros para hacer backups, ¿ok? ¿Y qué se puede respaldar? Ahorita vemos qué archivos, pero pues, prácticamente, en resumen, es cualquier archivo de la CDB se puede respaldar. ¿Qué otra cosa? Este, aparte de poder de respaldarlo en un disco, hacer respaldos en un disco o en una cinta, podemos inclusive hacer copias hacia una base de datos que se le llama Standby Database. Es decir, podemos hacer copias tal cual de los archivos de una base y ubicarlos y ponerlos en otra, ¿ok? Entonces eso nos permite tener una base de datos como de respaldo e irla actualizando con backups a partir de una target database, ¿ok? Entonces puede ser un tercer tipo de almacenamiento en un disco, en una cinta o en una base de datos tipo copia que se le llama standby, ¿ok? Y obviamente esta base la podemos iniciar y todo.
pero puede estar alimentada a través de backups. Bueno, aparte de ello, tenemos este componente que se le llama el Recovery Catalog, que el Recovery Catalog lo podemos entender como si fuera el diccionario de datos de RMAN o de los backups. Aquí se guardan todos los metadatos, ¿ok? Que requiere la administración de backups. Por ejemplo, ¿qué se guardan en esta parte? Es como si fuera una pequeña base de datos de todos los backups. Aquí se guarda, pues, por ejemplo, toda la lista de backups que tenemos, ¿no? Quién los hizo, cuándo se generaron, qué contiene cada backup, de qué tipo de backup se trata, ¿no? Etcétera. Entonces, todos los metadatos requeridos de un backup se guarda en este catálogo. En una base de datos grande, esta puede ser inclusive una máquina separada, o que puede ser inclusive estar en otro servidor. Podríamos tener este diccionario de datos, ¿no? Que se utilizaría esto cuando es una base muy grande. Por default, por defecto, y obviamente para nuestro curso, pues no vamos a usar un servidor aparte, ¿no? Sino vamos a usarlo dentro de la misma Target Database. Este diccionario de datos estos metadatos pues se guardan en la propia base destino, ¿ok? En el diccionario de datos se guardan ahí información de todos los backups que hemos hecho y también, como hemos platicado, en el archivo de control. En el archivo de control guardamos aquí todos estos metadatos. Entonces se guardan aquí y se guardan también en el diccionario, ¿ok? Eso es por default o por defecto cuando no tenemos un recovery catalog dedicado, ¿vale? Bueno, esa es en general la arquitectura de RMAN. ¿Qué más? Otro concepto interesante es el concepto de channel. El concepto de channel, digamos que es como el medio de transporte que requiere RMAN para poder guardar un backup. Por lo tanto, si tenemos, les decía, dos destinos que puede ser disco o cinta, en realidad vamos a tener un canal o un channel para cada dispositivo. ¿Ok? Entonces, más o menos la idea es la siguiente. RMAN está aquí, nuestro cliente. Entonces, a través de un canal y de una sesión creada en la base de datos, ¿ok? Se establece la comunicación con el dispositivo para almacenar el backup. Entonces, vamos a tener channels para discos y channels para cintas, ¿ok? Lo pueden entender así como el puente o el camino, ¿no? Por donde van a viajar nuestros backups para poder ser almacenados en un dispositivo, ¿vale? Ese es un channel. Bueno, este, por default viene cuando empezamos a usar RMAN, se habilita el uso de disco por default y es el mecanismo por defecto. E inclusive hay una ruta establecida donde se empiezan a guardar los backups si no configuramos nada. Obviamente no es buena idea, ¿no? Usar esa ruta por defecto. Conviene tener inclusive nuestros puntos de montaje, ¿no? Por ejemplo, pues sería, por obvias razones, ¿no? No sería buena idea que donde estén nuestros data files, pues ahí guardemos los backups, ¿no? ¿Se imaginan? Si se pierde el disco donde están sus backups, digo, sus data files, pues también se van a perder los backups, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, obviamente deberían de ser discos aparte. Bueno, vamos con más conceptos. Otra clasificación de los backups, este, más clasificaciones. Vamos a revisarlas. Para eso déjeme ver si tengo acá. No, ok. Más clasificaciones de los backups. Entonces, dependiendo estos conceptos, es el tipo de backup que puede existir. Dependiendo de la estrategia, dependiendo de el contenido de un backup o dependiendo del modo. Entonces, dependiendo de la estrategia, podríamos tener backups completos o backups parciales. ¿Ok? Un backup completo es aquel que hace un respaldo de toda la CDB, que básicamente incluye todos los data files, ¿ok?
Cuando tenemos un backup así, se le conoce como backup completo. Quiero respaldar absolutamente todos los data files de una CDB. Ese es un full backup o backup completo. ¿Ok? Un backup parcial entonces es aquel que contiene solamente ciertos archivos, ciertos data files. Por ejemplo, puede ser respaldar solamente un table space. ¿Qué significa respaldar un table space? Pues básicamente es respaldar los data files de ese table space. Si tiene dos, por respaldo estos dos. Puedo inclusive respaldar pues un solo data file, si yo quiero, ¿no? Table space también. Entonces, ese sería un backup parcial. Pero el contenido, puedo tener un full backup, que sería como el de aquí, ¿ok? O backups incrementales. Vamos a ver qué es eso de un backup incremental. Lo voy a poner de esta manera. Un backup incremental, ¿cuál es su idea? Supongamos que esta es la línea del tiempo, ¿ok? Y obviamente conforme va pasando el tiempo, se van generando nuevos y nuevos cambios, ¿no? Nuestra base de datos va cambiando. Conforme pasa el tiempo, pues se van generando cambios, ¿ok? ¿Cuál es la idea de un backup incremental? Bueno, primero, existen dos niveles de backups incrementales, backup incrementales nivel cero. Vamos a ponerlo por acá. Ay, de repente este mouse empieza a fallar. Incrementales nivel cero. Vamos a ponerlos así. Incrementales nivel uno. Ok. Y ya está ahí. Nada más existen dos niveles. Bueno, ¿qué es un backup incremental nivel cero? Bueno, primero, el backup incremental se llama así porque la idea es que conforme va pasando el tiempo, estos backups van guardando los cambios que se van generando. Para implementarlos, lo primero que debo de hacer aquí es crear un incremental nivel cero. Este incremental nivel cero es muy similar, o de hecho es lo mismo que un full backup. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podemos tener un full backup. ¿Ok? Y este es igualito a un incremental nivel cero. La única diferencia entre un full backup y un nivel cero es que este backup sirve como una especie de referencia. En el momento que creamos un full backup o más bien un incremental nivel cero, establecemos aquí una referencia. ¿Por qué requiere esta referencia? Porque a partir de él vamos a empezar a crear backups incrementales. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto. Un backup incremental nivel cero no es otra cosa más que un full backup, o sea, contiene toda la base de datos, pero tiene el plus o la característica que se establece como referencia. A partir de su creación, entonces podemos empezar a crear backups incrementales nivel uno. Y de estos backups incrementales hay dos tipos. Uno es cumulativo, cumulativo, y el otro va a ser diferencial, diferencial. El cumulativo, ¿qué características tiene? Por ejemplo, si aquí dejamos pasar, no sé, varios días, por ejemplo, vamos a suponer que aquí es lunes, martes, ¿ok? Miércoles. El miércoles decidimos hacer un backup incremental nivel uno de tipo cumulativo. Entonces, si es cumulativo, aquí vamos a crear un cumulativo cero, por ejemplo, un primer backup. Se llama así porque este backup va a incluir todos los cambios que hubo a partir del último incremental nivel cero. Todos los cambios que se hayan generado en estos 3 días van a incluirse, ¿ok? En este backup cumulativo. O sea, de aquí hasta acá, ¿ok? Si se nos ocurre crear también un diferencial, por ejemplo, un diferencial aquí mismo, un diferencial cero en este mismo día. En este caso, el diferencial también va a incluir hasta acá, ¿no? Porque es el primer diferencial que tenemos, ¿vale? Vamos a suponer que sigue pasando el tiempo, viene el jueves, viene el viernes.
Si el jueves decidimos crear un diferencial uno, por ejemplo, el diferencial uno va a tener los cambios a partir del último diferencial generado, que en este caso fue del miércoles, aquí está de cero, por ejemplo. Entonces, el siguiente diferencial va a tener los cambios nada más del miércoles. Si el viernes hacemos un diferencial 2, entonces va a tener los cambios a partir del diferencial uno hasta el viernes, ¿no? Si creamos el viernes, por ejemplo, un cumulativo, ¿ok? El cumulativo del viernes, a diferencia de los diferenciales, contendría todos los cambios del primer cumulativo, es decir, desde el primer cumulativo nivel cero hasta el viernes. ¿Ok? Si fijan aquí, los cumulativos se van viendo una cosa así. A partir del nivel cero, si creamos uno, este sería un cumulativo cero. Si creamos otro más adelante, va acumulando los cambios, por eso se llama así, desde el backup de referencia, desde el diferencia en nivel cero. Si creamos uno más adelante, entonces va acumulándose así. Así se vería un cumulativo. Y un diferencial no, los diferenciales pues se ven así, ¿ok? Porque se van creando a partir del último y no contienen los cambios del último diferencial o del diferencial anterior. Si este es un d cero, d uno solamente abarca estos cambios y no contiene los de un diferencial previo, a diferencia de un cumulativo. ¿Se entiende esta parte? Entonces, tienen pros y contras, obviamente, ¿no? Déjenme, me voy aquí a la imagen. Por aquí tengo una imagen muy representativa. Me voy a adelantar un poquito de estos. Miren, aquí está justo. Entonces, las líneas verdes marcan cumulativos nivel cero. Puedo crear varios cumulativos nivel cero, dependiendo mi planeación. Entonces, en este escenario, por ejemplo, es un escenario clásico en donde para esta base de datos se ha decidido crear un cumulativo nivel cero los domingos. Los domingos tienen no cumulativo, perdón, un incremental nivel cero que sirve como referencia. Y durante la semana vean qué pasa. Eh, digamos, el día lunes, ¿ok? Generó un primer backup de tipo diferencial, ¿ok? El martes otro diferencial. ¿Por qué son diferenciales? Porque como pueden ver, solamente tienen los cambios de cada día. ¿Ok? Y así me la llevo. Entonces llega el domingo y el domingo se me ocurre generar otro nivel cero. Entonces se genera aquí otra referencia. Si el siguiente lunes genero otro diferencial, vean que este diferencial ya no toma en cuenta este incrementa el nivel cero, sino toma el más reciente. Y otra vez. Entonces, este es otro backup diferencial y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, esta imagen me muestra eh, ejemplos de backups diferenciales, incrementales diferenciales. ¿Vale? ¿Qué pasa si hacemos un cumulativo? Vean la diferencia entre un diferencial y un cumulativo, que sería este, ¿no? Tenemos los mismos backups incrementales nivel cero que sirven de referencia y los incrementales, si yo hago uno diario, así se verían, van acumulando los cambios, ¿ok? Van acumulando los cambios hasta dónde, hasta que se haga uno nuevo nivel cero, ¿ok? El domingo se hace uno nuevo y volvemos en la semana, uno diario, pero a ser cumulativo, pues va acumulando los cambios, ¿no? Entonces, vean, obviamente, al hacer esto, pues el tamaño del archivo, ¿no? El tamaño del backup, pues se va incrementando. Este es el más pequeño y el del sábado, pues ese es más grande, ¿no? O el del domingo incluso. Entonces, ¿para qué servirían estas dos estrategias? Bueno, tienen pros y contras, como les comentaba. ¿Cuál sería, por ejemplo, qué se imagina que podría, bueno, ya les dije, ¿no? Una desventaja de los cumulativos, pues es que son más grandes, ¿no?
son más grandes y el backup tarda más tiempo en realizarse. Sobre todo, pues los de los últimos días, ¿no? Tardan más tiempo, ¿ok? Los diferenciales son más rápidos porque son más chiquitos y ocupan menos espacio, ¿ok? Ocupan menos espacio. Esas serían las ventajas y desventajas en cuanto a espacio. Ahora, en cuanto a recuperación, también aquí es lo contrario. Pareciera que el diferencial pues tiene más ventaja, ¿no? Porque se hace más rápido, ocupa menos espacio en disco, ¿ok? Pero este tiene una desventaja respecto al acumulativo. ¿Qué creen que pase, por ejemplo, si ocurre una falla el día viernes? Aquí se muere un data file, ¿ok? El data file está dañado. ¿Ok? Está corrupto el data file, se dañó, entonces ya no puedo acceder a este archivo, se dañó, ya sea por la pérdida de un disco o porque el archivo está corrupto, ¿no? De acuerdo a lo que hemos platicado en el curso, ¿cuál sería este, el, la estrategia para recuperarme? ¿Qué se les ocurre? Imagínense, le dan startup a su base y les dice, este data file está dañado. Ok, ¿cuál sería el procedimiento para recuperarlo? No voy a decir como un alumno, ¿no? Ah, pues me conecto a RMAN y le pongo recover de Database y ya. Ok, está bien, ¿no? Eso es lo que haríamos, pero entonces les cambiaría un poquito la pregunta, ¿no? ¿Qué haría internamente RMAN para hacer esa recuperación? ¿No? ¿Alguna idea? O sea, se refiere como que a que busque el más reciente y lo compare con O los sea, archivos que sí están. en general yo quiero que mi base vuelva a levantar. Es decir, que se recupere por completo como estaba, ¿no? Como estaba. O sea, recuperarme significaría dejar la base como estaba, antes de la falla. Pues con los redo, ¿no? ¿Con los readologs será suficiente? Ah, ¿se acuerdan que vimos que había dos tipos de fallas? ¿Cuáles eran esos dos tipos de fallas? ¿Recuerdan? Eso ya lo vimos. No, yo no. ¿Dos tipos de fallas, alguien? La de Instance Failure y Media Failure. Ah, exacto, muy bien. Eso ya lo hemos comentado. Acuérdense, dice, hemos visto. Ok, justo. Tenemos dos tipos de fallas. Media failure y la otra, ¿qué? Instance failure. ¿A qué se refiere la primera? ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa un media failure? Se ha Falla un archivo. Ajá, exacto. Se ha dañado un archivo. ¿Qué archivo puede tener el daño? Un redo, un archivo de control y lo más común, un data file. ¿Por qué digo lo más común? Porque de alguna manera en nuestros redo logs y nuestros archivos de control están protegidos, ¿no? Están multiplexados, ¿cierto? Entonces tenemos redundancia de archivos. Entonces, este es menos probable que requeramos de un backup para recuperarlo. ¿Ok? Pero bueno, puede pasar. El que comúnmente requiero de backups para recuperarme es de este. Entonces, acuérdense, cuando un data file se daña, se muere, es un archivo. Entonces, a veces sí se puede, ¿eh? Pero no siempre. Que se corrompe y a lo mejor la base tiene algunas herramientas para tratar de recuperarlo. Hay veces que lo que está corrupto es el puro header. Entonces, hay herramientas que pueden arreglar el header del data file y ya queda. ¿Ok? Pero pues hay veces que no es tan sencillo, ¿no? Si este archivo se daña, como les decía, o se pierde porque se murió el disco o de plano está corrupto y no se puede recuperar,
Siempre acuérdense, estos archivos ya son inservibles, o sea, ya no hay manera de componerlo, ya no se puede, es inservible el archivo, ya se perdió. Eso es un media failure, he perdido un archivo, ¿ok? En un instance failure, por lo contrario, aquí lo que falla, ¿qué es lo que falla? La instancia. Ajá, la instancia se muere, se cae o se muere, se pierde. Vamos a ponerle, no se muere, sino se pierde repentinamente, ¿no? Repentinamente. ¿Eso qué implica? ¿Qué es lo que se pierde cuando se cae repentinamente? ¿Ok? Si se cae repentinamente, ¿qué es lo que perdemos? Lo que estaba en memoria. Exacto. Lo que estaba en el DB buffer caché, aquí, lo que estaba en el DB buffer se pierde. Y pues ustedes recordarán que puede haber cosas que todavía no están en dónde. Recuerden que aquí hay una sincronización con Datafile. Datafiles. Ajá, muy bien. Entonces, estos datos que se pierden, puede ser que no estén sincronizados todavía acá. Entonces, cuando esto no está sincronizado, necesitamos hacer un qué? Un instance recovery. ¿Ok? Ok, un instance recovery. Y para hacer un instance recovery, ahora sí, lo que me comentaron que ocupo para hacer un instance recovery, ¿cómo me recupero de lo que estaba en el DB buffer? Ahora sí, empleando ¿qué? Los rídolos. Online read logs. Online read logs, muy bien, ¿no? Con esto es suficiente. Es suficiente porque lo que había en la instancia solamente llega a nivel de online read logs. ¿Sale? Ahora, cuando se pierde un archivo que es un media failure, ¿cómo le hago para recuperarme de esta pérdida? Necesito básicamente de dos pasos. Como este archivo ya no existe, necesito que restaurarlo. Entonces, en un media failure se requiere de los siguientes pasos. Lo voy a poner de esta manera. En un media failure se realiza lo siguiente. En un paso uno, tengo que hacer una operación de restore. ¿Qué significa hacer una operación de restore? ¿Qué se les ocurre que es eso? Restaurar. ¿Qué voy a restaurar? La última sesión que funcionaba. La última sesión. Porque en Media Failure, ¿qué fue lo que perdí? Como El comentaba, archivo. un Los archivo. datafiles sería restaurar los datafiles. Exacto. Significa copiar el data file respaldado más reciente. ¿Ok? Más reciente. Entonces, si vamos a suponer que igual aquí está la línea del tiempo, vamos a suponer que el día domingo hicimos un backup. Entonces, aquí tengo un data file respaldado. Aquí está una copia del DBF1, que fue el que se perdió. Vamos a suponer que la falla ocurrió el miércoles, ¿ok? A las 11 de la mañana. Ahí se murió el archivo, ¿ok? Entonces, hacer una restauración significa que este archivo lo voy a copiar y lo vamos a poner aquí. Aquí está datafile 1. Pero ¿qué problemas creen que tiene este datafile 1 al copiarlo? Pues que del domingo al miércoles hubo ¿qué? Cambios, hubo cambios. Estos cambios pues ya no están en este data file porque pues no hemos generado otro backup.
Entonces, este data file ya lo tengo aquí, ya lo copié, pero no está del todo actualizado, le faltan estos cambios. Entonces, ¿quién creen que me va a ayudar a aplicarle cambios para que quede al día? ¿Otra vez los online, Ridologs? En una parte, pero ¿creen que con los online Readolog sea suficiente? Los online Readologs me pueden servir, pero ¿están de acuerdo que pues recuerden que nuestros online Readologs son tres grupitos nada más? ¿Ok? Y entonces a lo largo de estos días pudieron haber ocurrido varios ¿qué? Log switches, ¿se acuerdan? ¿Qué tal si ocurrió aquí un log switch? Aquí ocurrió un log switch, otro log switch aquí y así. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que en cada log switch estos archivos se van reemplazando, se van actualizando, se van sobreescribiendo más bien? Entonces, vamos a suponer que el último log switch ocurrió este, el mismo miércoles a las 0 horas. A las 0 horas. Aquí ocurrió el último log switch. ¿Sale? Entonces, considerando este escenario, ¿cómo le hago para aplicarle todos los cambios que le faltan a este data file? Si le aplico los online readologs, ¿qué sería lo último que podría aplicarle? Pues los cambios que hubo a partir del último log switch hasta la fecha. Este pedacito es el que podría aplicar con un online readolog, con los online, ¿ok? Pero ¿qué me falta? Todo esto, ¿no? Todo lo que está desde el domingo hasta antes del último log switch me está faltando. ¿Quién me va a ayudar a aplicar todos estos cambios? ¿Y los datos hundo? No, no son suficientes los datos hundo, porque los datos hundo solamente contienen la versión viejita, ¿no? De una transacción, pero los cambios nuevos no están en los datos hundo y los necesito, ¿no? Para poder recuperar. Aparte, no hay garantía que los datos hundo se hayan almacenado por 3 días, ¿no? Del domingo hasta el lunes. Puede ser que se acuerdan del parámetro que vimos de los minutos de retención. ¿Qué tal si está en media hora? Pues en media hora puede ser que esos datos hondos ya no existan. Entonces puede que no, ni siquiera existan ya. Otra propuesta. ¿Archivelogs? Eso sí, los archive read logs. Los read logs archivados es nuestra salvación. Recuerden que en qué momento se genera un archive read log. Cuando se hace un log switch, ¿se acuerdan que platicamos que provoca que ese read log ya se pueda respaldar? Entonces aquí vamos a tener aplicados archive read logs. Puede que se generó uno por aquí y puede que se generó uno por aquí. El último archive read log debe de coincidir con el último log switch que se hizo. Entonces vamos a suponer que se aplicaron dos, de hecho, como lo estoy planteando aquí, debería de haber un archive read log para este log switch, un archive read log para este log switch. ¿Están de acuerdo que cada log switch debe generar su archive read log? Porque si no, entonces, podríamos perder el contenido de un grupo de read logs, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener archive read logs creados. Entonces, cuando hay una falla de medios, ¿qué ocurre? Paso uno, les decía, hacemos una restauración. Paso 2, ¿qué haríamos? Aplicar archive read logs. ¿Qué archive read logs le vamos a aplicar a este backup? Luego este y así. ¿Ok? De tal manera que con la aplicación de estos archive read logs vamos a cubrir todos estos cambios. ¿Hasta dónde? Pues hasta el último archive read log que haya. Y ya de aquí para acá, el último pedacito, esto sí lo vamos a cubrir con un online read log, pero este último pedacito ya no entra en un media recovery. Cuando le aplicamos los online read logs, en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Un qué? Un instance recovery. ¿Ok?
¿Se acuerdan? Porque un Instance Recovery se recupera con los online read logs. Entonces, en resumen, recuperarme de una falla de medios implica hacer un media recovery, que significa hacer la restauración del archivo. Ese es el media recovery. Y luego, ya que acabo, le aplico un instance recovery, que significa aplicarle bueno, perdón. Del media recovery también incluye aplicarle los archive read logs. Y ya que acabé, le aplico un instance recovery, que no es otra cosa más que aplicarle los online read logs. ¿Ok? Posterior al último eh, archive read log. Entonces, ese es todo el procedimiento que hace Reman para recuperarme de la pérdida de un data file. ¿Se entiende? Sí, Ok. Ahora, bueno, ya que entendimos esto, vamos a ver ahora qué pasaría si los backups que tenemos son cumulativos o si son diferenciales, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos el siguiente escenario, ¿ok? Nuevamente, aquí está la línea de tiempo. Vamos a suponer que este es el domingo y aquí hicimos un backup cumulativo nivel cero, ¿ok? El lunes vamos a suponer que hicimos un diferencial. Aquí está un D1. El martes, este es lunes. El martes hicimos otro diferencial. Entonces aquí tendremos un D2, ¿ok? Este, el miércoles hicimos otro, un D3. Y vamos a suponer que el jueves, por aquí a mediodía, falla. El archivo, un data file se muere aquí, el día jueves a mediodía, por ahí, más o menos, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí tenemos un D3. Y vamos a suponer también que el día martes, en la noche, hicimos un cumulativo. Vamos a poner el cumulativo 1, ¿ok? Y vamos a suponer que el miércoles, no sé si es lunes, martes. Me puse jueves aquí, ¿verdad? Este, este sería más bien miércoles aquí, y el jueves anda hasta por acá. Entonces vamos a suponer que el día miércoles en la noche hicimos otro cumulativo 2, y como vimos, pues este cumulativo va a traer todo esto hasta acá, ¿no? Y entonces ya saber, lunes, martes, miércoles, ¿no? Y por aquí está la falla, ¿ok? ¿Cómo me recupero de una pérdida aquí? Ah, bueno. Tenemos dos opciones. Como tenemos dos backups tanto cumulativos como diferenciales, podemos hacer lo siguiente. Si utilizo backups diferenciales o si solo tengo backups diferenciales, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál creen que sea el procedimiento si tengo estos tres backups diferenciales para hacer un media recovery? Un media recovery. Así es. ¿Cómo sería la recuperación del archivo si tengo estos diferenciales? ¿Se les ocurre? ir aplicándolos consecutivamente. Primero voy a aplicarle quién. El restore. ¿Qué backup utilizaría para hacer el restore? El cero, ¿no? Bueno, El cero. Muy bien. Para todos es claro que tengo que aplicarle el nivel cero. ¿Por qué el nivel cero? Y no los diferenciales. Para empezar, para hacer el restore. porque es el completo, ¿no? Es el full Ajá, muy backup. bien. Un restore siempre tiene que hacer siempre tiene que hacerse a partir de un backup completo que contenga el archivo y todos los cambios de todo el contenido del archivo. Entonces, este lo haría con el incremental nivel cero. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si tengo diferenciales? Como estos backups tienen cambios de aquí para acá, pues le voy a aplicar los cambios del D1, los cambios del D2 y los cambios del D3. Ya llegué hasta aquí. Y de aquí para acá, ¿qué le puedo aplicar?
ya no tengo más backups aquí, pero la Un falla en este recovery, punto. Ajá. ¿Cuál, perdón? un instance recovery. Todavía no, porque el instance recovery andaría tal vez por aquí, porque lo que tiene la instancia pues es este cachito, ¿no? Y lo que me falta, ¿de dónde lo tomo? Que acabamos de platicar por acá hace ratito. De los Riddle Ajá, pero ¿qué Ridolox? Los Archive. Ajá. Tocaría aplicar aquí Archive Ridologs, todos los que sean necesarios. Ok, Archive Ridologs. Y por último, ahora sí que Online Ridologs. Ok, esto es lo que pasaría con cuando decido utilizar diferenciales. Ahora, si decido utilizar el incremental, ¿cómo se vería? ¿Están de acuerdo que aplico otra vez el incremental nivel cero, que fue el de aquí, que tiene todo completo? Pero ahora como tengo dos incrementales, ¿qué creen que puedo hacer? Utilizar el Pues más es el uno, reciente. el más reciente. Ajá, le aplico C2 nada más. Y ya después vendrían los archive y los online. ¿Ok? Y ya acabamos. Entonces, ¿qué ventaja creen que tenga este contra este? Que la recuperación de este va a ser más rápida. No tengo que aplicar tantos backups como los diferenciales. Le aplico el más reciente y listo. Son menos pasos, más rápido. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para términos de eficiencia de backups, un incremental cumulativo pues es lo mejor. Pero ya vimos las desventajas, ¿no? Que este ocupa más espacio. ¿Ok? Este, entonces, si tengo problemas de espacio, si no tengo tanto espacio, los diferenciales pueden ser opción, asumiendo que pues se va a tardar un poco más porque tengo que aplicarlos uno por uno y entonces es más tardado. Y el cumulativo es más rápido, más directo, ¿vale? Entonces, eso es lo que en realidad pasa cuando hay un problema de falla de medios, ¿ok? Entonces, acuérdense muy bien de estos conceptos. Siempre, siempre en una falla ya global tenemos que hacer un restore, que significa tomar el backup más reciente, ¿ok? Aplicarle backups diferenciales o cumulativos, después aplicarle archive read logs, después online read logs. Todo el media recovery, ¿hasta dónde llega? Hasta los archive read logs, hasta aquí. Y ya el instance recovery ocurre con los online read logs, que sería reconstruir el DB buffer, ¿ok? Para que la instancia se componga. Entonces, esos son los dos tipos de recoveries que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces se entienden estos conceptos de backups incrementales, diferenciales y cumulativos. ¿Alguna duda? Bueno, entonces aprovechando que ya explicamos esto, en su proyecto, ya en la última parte del proyecto, ¿qué tienen que hacer en cuanto a backups? Fíjense, para el proyecto, y de una vez se los voy a poner y se los aclaro porque cuando les pregunto, me inventan cada cosa o lo hacen muy sencillo, muy simple. Para los backups que les voy a preguntar, dos cosas básicamente. Y eso es lo que también se hace pues en una base real, ¿no? ¿Qué tenemos que diseñar? Una estrategia. Estrategia de generación de backups. ¿Qué significa esto? Dos cosas tienen que checar. Una es la este, política de retención. Esto no lo hemos visto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Retención, pero lo menciono ahorita. Y la otra es la frecuencia y tipos de backups. ¿Ok?
La política de retención a qué se refiere a cuánto tiempo voy a mantener los backups en mis dispositivos. Aquí vamos a caer en el mismo detalle también. Los backups no los puedo tener infinitamente, ¿no? Mis medios de almacenamiento este, se van a agotar, entonces se van a terminar, entonces no los puedo mantener todo el tiempo, toda la vida. Tengo que tener una política de saber en qué momento los voy a liberar o en qué momento ya es seguro borrarlos, ¿no? Eso lo vemos un poquito más adelante. La otra es, ¿con qué frecuencia y qué tipos de backups vamos a hacer? Dependiendo aquí la aplicación y la base de datos, pues es como podemos responder esta pregunta, ¿ok? Primero, ¿qué tienen que ver? A lo largo del tiempo, ¿en qué momento van a empezar a generar backups y de qué tipo? ¿Ok? El clásico ejemplo que aquí les mostré es que esta empresa cada domingo ha decidido hacer un incremental nivel cero, ¿ok? Llega otro domingo, entonces hacemos un incremental nivel cero, ¿ok? Y ya de aquí vienen diferenciales, por ejemplo. Podríamos poner puros diferenciales para ahorrar espacio. O pudiéramos hacer cumulativos, dependiendo. Y así cada domingo. ¿Por qué la empresa decidió cada domingo y hacerlo diario? Pues posiblemente por el tipo de empresa, ¿no? O el comportamiento que tienen los datos. Por ejemplo, tal vez el domingo se decide hacerlo, pues porque es el día en que la base está tal vez no tan ocupada, entonces se hace un respaldo aquí y con los diferenciales entre semana es suficiente, ¿ok? Pero la estrategia puede variar drásticamente dependiendo su caso de estudio. Entonces, aquí, ¿qué les sugiero? Analicen su caso de estudio y dependiendo la naturaleza, propongan una propuesta, ¿ok? Espero que no me salgan, bueno, que no, a la hora de la revisión del proyecto no me digan, pues hicimos uno de los domingos y uno diario. O sea, luego conocen la revisión casi de la manga, se saca la estrategia. No. O sea, no me pongan esta estrategia común, la que está en las notas. O sea, no quiere decir que no la usen, sí, pero tienen que estar justificadas. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo, a ver, ¿quién me dice un caso de estudio del que les tocó? ¿Quién quiere exponer su caso de estudio? O bueno, decirme qué caso de estudio usar. Les tocó. El de la Mm, venta de productos nosotros agrícolas. nos tocó Otra vez no entendí nada. Virtual Food. Ok, Virtual Food. ¿De qué trata Virtual Food? Así, a muy grandes rasgos. Es como un Uber, pero a menos escala. Es como un mini Uber, ¿no? Sí. Donde pedimos comida, ¿no? ¿Y qué más? Si no se hace, pides comida o qué más, ¿qué hace Virtual Food? Sí, más que nada para pedir comida. Ok. Pensemos que vamos a diseñar la base de datos de un mini Uber, de un Uber Eats, ¿no? ¿Cuál creen que pudiera ser una estrategia de backups para una empresa así? Pensemos en la operación diaria. ¿Cómo se comportaría la base de datos de un mini Uber Eats? Durante el día, ¿en qué momentos la base puede estar muy cargada? A la hora de la comida. Pues a la hora de la comida, ¿no? Exacto, porque en la noche ya no tanto. ¿O sí creen que en la cena? Puede que también, ¿no? En la cena. Entonces, a lo mejor a las 3 de la tarde, 2 3 de la tarde, los pedidos se disparan. Y luego por ahí como de las 7 8 hay otro pico que tal vez ya no es tan alto como en la comida. Entonces, a lo largo del día tenemos esos dos picos, ¿no? Como a las 3 de la tarde y como a las 7 de la noche. Y ya después, pues la base está un poquito más tranquila. Y así se repiten, ¿no? Así se repite el patrón, digamos que de lunes a viernes. ¿Qué pasa, por ejemplo, el fin de semana? ¿Qué creen que pase con Uber Eats los fines de semana? De hecho, se pone más activo. Está más activo la cuestión, ¿no? Porque pues, muchos no quieren, quieren salir, o no queremos hacer de comer en casa, y entonces, pues pedimos Uber Eats. Entonces,
Pues vamos a suponer que aquí hay una mayor actividad en fin de semana, el sábado y el domingo. Entonces, se fijan cómo haciendo un análisis más o menos así sencillo, piensen cómo se comporta su base de datos a lo largo de una semana completa. O a lo mejor si quieren también a lo largo del año, podrían decirme, ah, pues también en diciembre, uy, no, nuestra base está muy ocupada, ¿no? Porque pues todo el mundo que las compras, todo eso, ¿no? Entonces traten de analizarlo a lo largo del tiempo cómo se comporta la base de datos, ¿no? Entonces, con este comportamiento de un mini Uber Eats, ¿qué podrían proponer para hacer backups? ¿Qué se les ocurre? Considerando que hay estos picos, ¿no? Que si hiciera el backup entre semana y se juntara la información el fin de semana. Ajá, de entrada nos convendría hacer backups entre semana. ¿Por qué? Pues porque hay picos, ¿no? Entonces puede haber aquí demasiados cambios. Incluso, fíjense, alguien me diría, mira, vamos a hacer un primer backup a lo mejor por ahí de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque aquí hubo demasiados cambios. Entonces nos conviene que en cuanto termine el pico, aquí vamos a lanzar un backup. ¿Para qué? Pues para que todos los cambios que hubo en este pico ya queden respaldados. Ok, ¿qué tipo de backup quieres? Ah, pues podríamos hacer, si el último backup que lo hicimos fue en domingo, pues vamos a hacer un diferencial que nada más contenga el pico del lunes. Y luego a las 7 viene otro pico. Ah, bueno, por ahí de las 8 vamos a hacer otro backup que sea un diferencial para que no estén tan pesados, que contenga nada más los cambios del último diferencial que fue a las 4 de la tarde. Entonces de las 4 de la tarde a las 8 vamos a hacer otro diferencial. Ah, muy bien. Y así nos las vamos a llevar hasta el viernes con puros diferenciales. ¿Sabes qué? El viernes en la noche vamos a crear podría ser un incremental nivel cero o tal vez un cumulativo que tenga todo lo del viernes, todo lo de la semana, de lunes hasta el viernes. ¿Por qué? Pues para tener respaldado todo lo de la semana, de lunes a viernes estamos protegidos con todo lo de la semana. El fin de semana es otra historia porque tenemos mucha demanda. Entonces aquí a lo mejor podrían decir, voy a hacer un cumulativo de el sábado para tener toda la carga del sábado, ¿no? Aquí tengo toda la carga del sábado. Y voy a hacer un cumulativo el domingo para tener lo del domingo, lo del sábado más lo del domingo. ¿Por qué? Pues porque este es un comportamiento diferente a lo de entre semana. ¿Ok? Pero se fijan, estamos tratando de justificar estos backups con base al caso de estudio, ¿no? Que porque aquí hubo más carga, que porque los sábados es eh, más pesado, etcétera. O a lo mejor luego me dicen, es que en los días de asueto nuestras ventas se disparan. Entonces, cuando hay un día de asueto, al final del día vamos a lanzar un cumulativo nivel uno, etcétera. O sea, necesito que aquí me planteen una historia, escenarios de cómo se comporta su aplicación a lo largo del tiempo y entonces me plantean una estrategia de generación de backups. ¿Ok? Conforme avancemos en el tema, van a ir entendiendo mejor esto y su estrategia va a ser más interesante. ¿Ok? Entonces, eso lo pregunto en el proyecto. Entonces, traten de diseñar una estrategia bien hecha con base a la naturaleza. No me digan, ah, pues hemos decidido hacer uno los domingos y un diferencial cada día de la semana, o sea, igualito a las notas. Y ya. Pues no, o sea, traten de hacerlo más interesante con base pues a este ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Bueno, pues cada caso de estudio es distinto, ¿no? Por ejemplo, otro caso de estudio así muy rápido, ¿cuál sería? Díganme otro. El de Evox Bank. El del Evox Bank, desde un banco, ¿no? Sí. Ese también puede ser interesante. De qué trata el banco? ¿Qué es lo que almacena o de qué trata? Almacena dos tipos de usuarios, solicitantes e inversionistas. Ajá. Ahí es más como como más bien como una aplicación de préstamos, ¿no? Sí, ¿O algo no? así. Sí, ¿no? Es como que les gusta, como un sistema de tandas, casi, casi, ¿no?
o un sistema de préstamos. Entonces, igual ahí pueden checar a ver, por ejemplo, en qué parte del día o en qué días la base está muy cargada. Eso puede ser un criterio en general, ¿no? Dependiendo en qué momento hay picos de operación de su base, pueden decir, a ver, inclusive pueden pensarlo de esta manera. Ahorita yo lo propuse como hacer un backup justo después de la hora pico, ¿no? Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Antes de la hora pico, vamos a hacer un backup para tener todos los cambios que se acumularon y cuando empiece la hora pico, ¿ok? Ya estamos protegidos por si llega a haber un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber que haya más riesgo, que haya una falla de medios durante la hora pico. Entonces, antes que empiece, me hago un respaldo y cuando acabe, hago otro. Esa podría ser otra técnica, ¿no? O pueden decir, no, voy a dejar que pase todo un día. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo, mi sistema no tiene una ventana en donde la base esté tranquila. Todo el día la base está en arduo trabajo. Y la única ventana de tiempo que tengo es a las 11 de la noche. En ese tiempo no hay tanta carga, entonces ahí voy a hacer el backup, ¿no? Aquí yo les propuse a las 4 de la tarde, pero pues puede que en otro sistema todo el día la base esté ocupada. Entonces pueden plantearlo en la noche, ¿no? Entonces, dependiendo, se fijan, hagan ese análisis de cómo se comporta su base de datos y vean en qué momentos puede ser conveniente hacer backups y de qué tipo, ¿vale? Bueno, entonces, una vez aclarado esto, seguimos con más conceptos. ¿Dudas? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, otra clasificación que puede tener un backup sería el modo. El modo se refiere a si es un backup offline o si es un backup online. Hay otras maneras de llamarlo. Al offline se le llama consistente o un backup en frío. Y al online es un backup inconsistente o también se les llama un backup, pues esto lo traduciríamos como, un hot backup sería algo así como es que en español, como ¿cuál sería la traducción? Pues un backup caliente, como que pues no nos dice nada, ¿no? En vivo. En vivo. Sería exacto, en vivo sería como que muy bien, sería como que más adecuado. Pero ¿qué es esto de los online? Significa que se puede hacer un backup mientras la base esté en operación. O sea, no necesito sacar a los usuarios ni detener la instancia para que se haga un backup, sino que al mismo tiempo que los usuarios están haciendo cambios, sin problemas puedo generar backups. ¿No les dice algo eso? Oye, ¿cómo que al mismo tiempo? ¿Qué tal si tengo transacciones aquí en curso, cambios que no están confirmados y se me ocurre hacer un backup al mismo tiempo? Pues sí se puede. Ok, ¿cómo le hace la base de datos para garantizar que no haya inconsistencias porque se están haciendo cambios al mismo tiempo? Con el modo de archivar. Ok, si la base la tengo en modo archive, RMAN puede hacer backup sin problema, sin el riesgo de que queden que se generen mal o que queden inconsistentes por los cambios que se están haciendo. Sí puede haber inconsistencias a la hora de hacer el backup, pero esas inconsistencias se resuelven justo con los archive read logs. ¿Ok? Entonces no hay problema, los puedo hacer mientras la base esté operando. A ese tipo de backup se le llama online backups. ¿Ok? Obviamente, para que esto sea válido y funcione, el modo archive debe estar habilitado. ¿Ok? Si no está habilitado, pues no podemos. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita, si no tienen el modo archivado en su base, el único tipo de backup que podrían hacer es un offline. En un offline, ahí sí la base la tengo que poner por lo menos en modo, en modo mount. En modo mount no hay usuarios conectados, entonces ahí puedo hacer backups y no hay problema. ¿Ok? Van a ser consistentes. Pero pues no siempre me puedo dar el lujo de de bajar la base y hacer el backup. O sea, hay veces que no podemos porque pues nuestro sistema se tiene que usar, ¿ok? No tengo ventanas de tiempo. Bueno, otra clasificación
que podríamos tener, bueno, antes de ello, ¿qué puede contener un backup? Estos son los archivos que ya los habíamos comentado, pero nada más para complementar aquí. Podemos tener data files, control files, inclusive podemos respaldar el SP file si queremos, ¿ok? Archive read logs y backups. ¿Cómo es esto? A ver si imaginan qué es esto. ¿Cómo que un backup puede contener backups? Pues sí, podríamos tener un backup de un backup, ¿ok? Quiero respaldar este backup, pues genérate otro backup. Entonces, un backup puede contener otro backup. Qué loco, ¿no? Pero se puede. ¿Sale? Bueno, otra clasificación de los backups, ya vimos los consistentes, inconsistentes. El concepto de backup set e image copy. Ese es otro concepto. ¿Qué es un backup set respecto a un image copy? El concepto es sencillo, miren. Cuando se va a hacer un full backup, sobre todo, un full backup, dijimos que un full backup, ¿qué es respaldar todos los data files de una CDB. Todos, todos, todos. Vamos a suponer que tenemos estos tres backups, perdón, estos tres data files. Y lo que va a hacer RMAN es va a crear un solo archivo. Puede ser varios, pero puede ser uno o pueden ser varios. Pero este archivo se le llama backup set. Se le llama set porque en realidad este archivo puede estar formado por piezas que le llaman eh, pieces, ¿no? Que le llaman así. ¿Ok? O piezas en español. Este backup set va a estar formado por varias piezas, ¿ok? En caso de que sea muy grande el respaldo, entonces lo secciona, ¿ok? Generalmente se prefiere que sea una sola, pero si es una base muy grande, pues entonces lo tiene que dividir en piezas, ¿ok? En general, todas estas piezas que contienen, bueno, estas piezas van a contener los bloques de datos de cada data file que contengan datos, ¿ok? Porque acuérdense que un data file puede que esté semilleno, ¿ok? O semivacío. Entonces, no todos los bloques de datos que tenga el data file van a tener datos. Algunos puede que, ¿se acuerdan? No están ni siquiera formateados, pero pues ya están aquí en el data file. Entonces, lo que hace un backup set es toma todos los bloques que tengan datos de cada data file y los va juntando en un solo archivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el archivo puede que tenga bloques de un data file y bloques del otro. ¿Ok? O sea, en un mismo backup set pueden haber bloques de varios data files, como lo ven aquí. ¿Ok? Los rojos de un data file, los verdes de otro y así. Entonces, el backup set en realidad, ¿qué es? Es un conjunto de archivos que contienen bloques de datos de los data files, pero estos bloques de datos, su requisito para que aparezcan aquí es que tengan datos, ¿ok? Bloques que no tienen datos, que no están formateados, pues no aparecen en el backup set, ¿sale? Eso es un backup set. Ahora, si se entendió, qué ventajas y desventajas creen que tenga esta estrategia? Una ventaja, ¿cuál sería? Con la facilidad, todo se va a un solo archivo. Ok, que todo se va a un solo archivo. Ok, puede ser, pero no es como que la principal ventaja, pero ¿se les ocurre otra? Que ahorra espacio. Justo, esa es la principal ventaja. Ahorra espacio, ¿por qué? Pues porque los bloques que no tienen datos se descartan. Entonces me queda un archivo más compacto, ¿ok? Esa es la principal ventaja. Ahora, ¿cuál creen que puede ser una desventaja? Como son archivos que contienen bloques de varios data files, pues tienen un formato muy peculiar, muy particular. No sé si se les llegó a su mente, oye, pues entonces aquí voy a tener un revoltijo, ¿no? Un revoltijo de bloques, ¿no? Porque pues puede haber bloques de uno y de otro data file. Entonces, aquí todos los bloques pues se van a mezclar, ¿no? Entonces, RMAN tiene que tener un muy buen control pues para saber a quién le pertenece cada uno de estos bloques, ¿no? Y saber que están en este data file, ¿ok? Más otras cosas. Entonces, al necesitar un control así, significa que este archivo
Es un archivo que solamente RMAN entiende. Es un archivo binario, obviamente, pero nadie lo puede leer, o sea, nadie entiende su estructura, porque solamente RMAN sabe cómo están almacenados los bloques en este archivo. Entonces, por lo tanto, dependo 100% de RMAN para poder procesar estos archivos. Fuera de RMAN no se pueden, o sea, no hay manera de procesar ese archivo. ¿Ok? O sea, hay una dependencia total con RMAN en el caso de un backup set. ¿Sale? Esa es, digamos, puede ser la desventaja. Viene la contraparte que sería un image copy. ¿Qué es un image copy? Como su nombre indica, es tal cual una imagen, una copia de un data file. Inclusive lo pueden entender así. Es como si agarraran un control C y un control V. De hecho, así se hace casi, casi, del data file. Con comandos del sistema operativo es como si hicieran CP data file 1 a una ruta. Entonces, un image copy es tal cual, una copia tal cual del data file o del archivo. ¿Sale? Entonces, ¿qué ventaja creen que tenga si hacemos una copia así tal cual? ¿Se puede Sí, se reemplazar veía fácilmente? ¿Otra vez se puede qué? O sea, no hay tanto procesamiento al momento de la recuperación porque se reemplaza. Ajá, no hay tanto procesamiento, no tengo que ver a ver cuáles bloques están vacíos, cuáles están llenos, es hacer una copia tal cual directa. O sea, es una copia, se hace hasta más rápido, ¿no? Depende, ¿no? Porque también depende del espacio. Pero efectivamente se hace la copia directa, no tengo que andar analizando tanto. Inclusive puedo hacer una copia casi casi con comandos del sistema operativo. Control C, control V, casi casi. Entonces, pero tiene la desventaja de que la copia va a traer ¿qué? Los bloques que no tengan datos. Entonces, normalmente un image copy es un backup mucho más grande que un backup set. Entonces, esa es su principal desventaja, ¿no? ¿Dónde se podría utilizar no, perdón. Sí, ¿en qué situaciones podría utilizar un image copy en donde un backup set? Pues depende de varios factores, ¿no? Depende de cuánto espacio tengamos disponible. Si tenemos un montón, pues digo, pues un image copy no pasa nada, ¿ok? Y necesito que se realice lo más pronto posible, entonces un image copy pues puede ser opción. El backup set, pues es cuando no quiero gastar tanto espacio, ¿no? Y no tengo tanta prisa de que se haga, entonces pues un backup set puede ser opción, ¿no? Bueno, entonces, ¿dudas entre esos conceptos? Bueno. Otra cosa que puedo hacer. Ustedes me dirán, ok, ya hice mi backup, ya tengo mi backup, ya somos felices, ya estamos protegidos, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues un backup al final de cuentas es un archivo y no podemos estar 100% confiados en que si ya tengo un backup, ya estoy muy protegido. Porque ¿qué le puede pasar a ese backup? Pues también se puede dañar, ¿no? También se puede dañar, ¿ok? Entonces existe la posibilidad, como hemos estado revisando desde temas pasados, de hacer backups multiplexados. Puedo configurar y le puedo decir a RMAN, genérame un backup, pero hazme dos copias. Una la guardas aquí, otra la guardas acá. ¿Ok? Puedo multiplexar los backups también si yo quiero, en específico los backup sets. ¿Para qué? Pues para tener más confianza. ¿Ok? Que no se me vaya a dañar un backup, tengo otro. ¿Vale? Y aparte también vean, cuando va pasando el tiempo, se van generando backups, backup uno, backup 2 dependiendo del tipo de backup, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si son full backups, por ejemplo, los dos, o si son incrementales nivel cero, ¿qué podríamos decir de este primer backup respecto a este backup 2? Si los dos contienen todo el contenido de la base, ¿qué podríamos pensar de ellos dos?
sobre todo de B1. Si ya tengo este backup 2, ¿están de acuerdo que este backup uno podría pensar que ya no lo requiero? ¿No? Entonces este backup ya lo puedo marcar como obsoleto y ya me quedo con este backup. Y si tengo una copia multiplexada, pues peor, peor aún, ¿no? Ya estoy protegido hasta este punto. Entonces lo que esté para atrás ya inclusive lo puedo borrar, ¿ok? Entonces a eso se le llama una política de retención, es decir, ¿cuánto tiempo quieres que los backups los conserve? ¿Ok? ¿Cuál creen que sea la política de retención, la mínima que deberíamos de configurar? Por lo menos un backup. Exacto. Por lo menos tener un backup, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo tengo un backup B2 y si llega este backup B2 no lo puedo borrar porque vamos a suponer que no hay nada acá atrás porque no tengo un respaldo previo. Pero si llega un backup 3 que se hizo, no sé, 3 días después, y si es nivel cero o si es full backup, pues ya puedo decir, bueno, ya tengo este nuevo, ya lo puedo descartar. O si somos muy desconfiados y tenemos muy mala suerte y todo nos falla, si pensamos que nos pueden fallar varios backups, bueno, entonces pues genérame dos copias, ¿no? Una copia, dos copias y luego ya viene el nuevo backup, ¿no? Entonces depende cuánto espacio tengan nuevamente para el número de copias que quieren guardar. Hay otra técnica que es por una ventana de tiempo, pero la vemos un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, entonces fíjense, si yo quiero multiplexar un backup, puedo hacer una configuración como esta, ¿ok? Este sería más o menos un comando para hacer un backup. ¿Se fijan? No es nada difícil la sintaxis. Esto obviamente se ejecuta dentro de RMAN y la instrucción es así, backup device, y le estoy indicando aquí a RMAN que vamos a utilizar disco para generar backups y le estoy indicando que quiero que me haga tres copias, o sea que es un backup multiplexado. ¿Ok? ¿De quién? De este data file. En este ejemplo se está haciendo un backup de un solo archivo. Se vale. Pero aquí si se fijan, le indico en el formato las rutas, las tres rutas donde se van a guardar estos backups. ¿Ok? Entonces de esa manera puedo multiplexarlos y estar mucho más protegidos. ¿Sale? Bueno, les comentaba hace ratito que un backup puede contener dentro de él un backup. ¿Cómo se vería una instrucción? Este, Primero, si se fijan, aquí estamos haciendo un primer backup que dice backup device type disk y va a ser un as backup set. Y aquí básicamente que le estoy indicando a RMAN que quiero que me haga un backup de tipo backup set, que lo va a guardar en disco y que va a ser full. ¿Cómo sé que es full? Porque le estoy indicando que me haga un backup de toda la base de datos. ¿Ok? Obviamente este no es un incremental, es meramente un full backup de toda la base de datos y que incluya una copia de los archive read logs. ¿Sale? O sea, es un backup muy completo. ¿Ok? Y luego dice que voy a hacer otro backup, pero lo voy a enviar a cintas. Pero me dice que este backup haga un respaldo de todos los backup sets que tengo. ¿Se fijan? Esta es la manera en cómo podríamos hacer un backup de otro backup. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a respaldar en el segundo ejemplo? Backup sets. ¿Vale? Bueno, así es más o menos la sintaxis para generar backups. Bueno, de esto, ¿dudas, chicos, hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿O ya son muchos conceptos? Siempre son muchos conceptos, profe. Siempre, ¿verdad? Ya, es que desde que empezó el curso, ¿se acuerdan que les comenté cómo es esta materia? Muchos conceptos, mucha teoría, muchas vistas, mucho que acordarse y pues también muchas prácticas. Imaginen cuántas prácticas podríamos hacer aquí de backups, ¿no? Nada más aquí de este tema podríamos hacer un montón de prácticas, pero obviamente ya no da el semestre, ¿no? La verdad es que para tener más o menos, digamos, un nivel de DBA básico, básico, ¿eh?
Ahorita su nivel pues es así, baby, no sé, muy, muy chiquitito, no sé. Necesitaríamos, yo creo, unos 3 cursos de estos, ¿no? De becario, exacto, algo así. Muy, muy, ni a juniors llegamos, ¿no? Necesitaríamos unos 3, 4 cursos de avanzadas para, digamos, ahora sí, decir que podríamos tener nivel de DBA juniors, una cosa así, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede en el semestre. Ok, este otro concepto, este no es muy complicado. El blockchain tracking es meramente una técnica que tiene esta base de datos para saber de dónde a dónde tiene que hacer este backup, sobre todo los diferenciales. Por ejemplo, si vamos a hacer un diferencial de martes a miércoles, aquí el detalle es que la base tiene que estar monitoreando, tiene que estar cachando qué bloques de datos cambiaron en el día, ¿ok? En el día, para poder hacer el diferencial, ¿ok? ¿Cuántos bloques cambiaron en un día? Ah, pues todos estos bloques cambiaron, entonces agarras estos bloques y haces el backup, ¿ok? Para tener un control más rápido y preciso de qué bloques cambiaron, se puede habilitar una funcionalidad que se llama blockchain tracking, que no es otra cosa más que guardar un archivo binario. En ese archivo, la base de datos va guardando qué bloques van cambiando. ¿Ok? Es como ir guardando en un archivito una lista de lo que fue cambiando, como un inventario de cambios. Y cuando se hace el backup diferencial, pues se consulta este archivo y con ello se hace el backup de una forma más rápida. Porque ya tengo ahí en una lista qué bloques voy a incluir, ¿no? Mira, todos estos bloques cambiaron, entonces son los que vas a incluir en el diferencial. ¿Vale? Bueno, obviamente hay vistas del diccionario, ahorita no las voy a ver tan a detalle, que me dicen cómo están, qué tantos bloques han cambiado, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿qué otro concepto? Aquí viene un ejercicio en clase que es empezar a preparar la base para hacer backups, pero para hacer esto necesito que todos ya tengan la práctica 12 hecha, que es la de Table Spaces, ¿verdad? Ya todos llegaron a la 12. ¿Quién ya acabó la 12? Que es la última que tenemos en Classroom. ¿Ya puedo subir el último jaloncito? ¿O todavía no en la 12? Profe, una duda, ¿hasta cuándo es el último día para entregar las prácticas? Pues miren, vamos a platicar muy brevemente del calendario, aprovechando la pregunta. Creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? Pero si ven mi calendario aquí, el semestre acaba la siguiente semana, ¿no? Qué triste, ¿no Sí. les da tristeza? Se acabó su curso de bases, ¿no? Entonces nos quedan 2 clases de backups, la de la siguiente semana, lunes, miércoles. El examen parcial tendremos que hacerlo en la 1 de diciembre, ¿ok? Como ya no hay clases aquí y aparte dijimos que el examen lo vamos a hacer presencial, ¿verdad? Si quieren, podríamos hacerlo en viernes. Seguramente, ¿verdad? Van a querer hacerlo hasta recorrerlo lo más que se pueda, o quieren que lo hagamos en día de clase. Pero dijo que va a ser presencial. Sí, va a ser presencial. Ya no va a haber exámenes en línea, ¿ok? Van a ser presenciales. Ya podemos hacerlos presenciales, ¿ok? Entonces, tanto el tercer parcial como el final van a ser en presencial, ¿vale? Profe, una pregunta, ¿y cuándo va a dar las calificaciones del primer parcial y del segundo parcial? Ok. Pues cuando las tenga, ¿verdad? Ustedes confíen en sus conocimientos para saber si se van a exentar. No, no es cierto. Pues obviamente se las tengo que dar que pues, la siguiente semana, ¿no? Para que podamos decirles quiénes se exentan y quiénes no, ¿vale? O en la semana de la 1 de diciembre. Aquí vamos a hacer el tercer parcial. Aquí les puedo dar tal vez el lunes 1 de diciembre, les puedo dar ya sus calificaciones, ¿no? Para que
De todos modos, ¿para qué quieren saberlo? Pues para ver si le seguimos echando ganas a la clase o le damos Ah, prioridad entonces a por eso no otras. les doy nada. Para que le echen ganas todo el semestre, ¿no? Tenerlos en suspenso y pues mantenerlos así echando. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que dependiendo a lo que saquen ya no le echan ganas? ¿O cómo? En otras Bueno, cosas. ¿Mande? Si ya hay que echarle cal a la materia, pues Ok. ya para la siguiente nos esforzamos. O sea, ya de plano a ver si tiran la toalla, ¿no? Antes de tiempo. No, pues por eso no les doy las calificaciones, fíjense. Para que no se pierda la motivación, ¿verdad? Estén motivados. Y ya cuando les des sus calificaciones, bueno, pues ya ni modo. Pero pues ya acabó el semestre, ¿no? Entonces, pues ya no pasa nada. Nada, es cierto. Bueno, entonces, las prácticas, pues miren, lo ideal sería, a ver, primero antes, el examen parcial 3, ¿les parece que lo hagamos? Bueno, más bien lo tenemos que hacer en la semana del 1 de diciembre, entre el 1 y el 5, ¿ok? Entonces podríamos decir que las prácticas, pues lo ideal es que las tengan entregar pues a más tardar el día del tercer parcial, ¿no? Ya después ya no tiene caso. Entonces la fecha límite yo les diría pues el día del examen parcial, ¿vale? Entonces, miren, ¿qué nos falta de prácticas? Ahorita está hasta la 12. Eh, Obviamente no voy a subir tantas, ay, tengo bastantes prácticas, pero pues considerando que este semestre también no fue lo más regular que hubiera querido, tuvimos por ahí días que no tuvimos clase, entonces, lo mínimo de prácticas que faltarían es la 13 sería, este, una de Readologs, otra de pasar al modo, a activar el modo de archivado, ¿ok? Una de datos hondo y una de backups. Son muchas, ¿verdad? Sí, para 2 semanas son muchas, profe. ¿Ok? Pero son prácticas, por ejemplo, que las resuelven rápido. Ahora, otra cosa que puedo hacer, normalmente las últimas prácticas ya no les pongo validador, ¿ok? Para que sean más rápidas también. Pero de esas, ¿cuál podríamos quitar? Porque son las cuatro que yo veo que son las que tienen los conceptos más importantes. Tal vez la de Readologs podría quitarla. Podemos quitar la de Readologs y esa actividad que tiene esa práctica la podemos aplicar de alguna forma en el proyecto. Podría quitar entonces la de Readologs, entonces nada más quedaría el modo de archivado. Bueno, el modo de archivado, bueno, es que, a ver, podría también quitarla porque al final eso también lo van a hacer en el proyecto, ¿no? La voy a consultar con la almohada, a ver qué hago. Pero si las quito, entonces hay un detalle que si quito esas prácticas a la hora del examen, pues no van a tener la suficiente práctica, ¿no? ¿Vale? Entonces las voy a también publicar, pero por eso les decía, ¿cómo van? ¿Ya acabaron la 12? Aquí fíjense, me dicen que ya la subo y todo, pero yo les pregunté, ¿ya acabaron la 12? Y nadie me contesta. no, profe, Ahí creo que está, nos entonces, ¿cómo quieren falta. las últimas si no han llegado a la 12? Pues ya hasta la 12 y ya. Ah, el detalle Oiga, es, y es que el hasta la 12 nada más estamos cubriendo table spaces. Y el examen parcial no nada más trae table spaces. Trae readologs, trae datos hundo, trae modo de archivado, trae backups, ¿no? Entonces, que el examen solo llegue hasta Table Spaces. Ay, qué conveniente, ¿verdad? Entonces, o tal vez, fíjense, lo que puedo hacer, a lo mejor las marco opcionales. Puede ser también otra opción, ¿no?
Y pues ya depende cada quien que tanto quiera repasar. A lo mejor dice, no, me pongo a revisar los apuntes y con eso la armo en el examen. Ah, bueno, pues bueno. Y de alguna manera esas prácticas las cubrimos en el proyecto, entonces no se me hace tan mala idea. ¿Ok? Déjenme checar que podrían, si las marco como opcionales o no, pero ahorita pues traten de, pues por lo menos urge acabar la 12, ¿no? ¿Desde cuándo ya le subí la 12? Entonces, échenle ganas a la 12. Bueno, Oiga, ¿y el proyecto para cuándo es? el proyecto sería para la segunda de diciembre. Podríamos entregarlo a más tardar, pues fíjense, por ahí del 10, más tardar del 10, ¿ok? Porque necesitamos tener las calificaciones listas el, el, el 11, lo más probable, porque normalmente el día 12 pues la facultad es guadalupana y es día de asueto, es día de asueto el 12 de diciembre. Entonces, normalmente el sistema de la DGAE no está disponible, ¿ok? Ojalá que el sábado lo abran, entonces si el sábado lo abren, podría subir las actas el día 13, ¿ok? Pero yo he Lo que visto que luego también entregan calificaciones hasta después de vacaciones, ¿no? sí, claro, pero ¿van a querer eso, en verdad? Yo creo que Sí. ni ustedes ni yo queremos hacer eso, ¿o sí? No, profe. Que se queden pendiente una calificación o que se queden pendientes de avanzadas. No, yo creo que ya no. ¿Están de acuerdo? O sea, que ya su calificación quede asentada, que ya quede, ya sepan ustedes antes de irse de vacaciones cuánto sacaron y ya, adiós, ¿no? Entonces, no queremos irnos de vacaciones con pendientes de avanzadas. Pero sí, o sea, sí, 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 seguramente vamos a poder subirlas. ¿Por qué? Porque recuerden que normalmente pasan las 2 semanas de finales y todavía hay una semana extra, que es donde ya los profesores empiezan a subir actas. ¿Ok? Por regla tenemos como límite una semana después a partir del segundo final. Y pues la semana del segundo final la semana del segundo final es del 7 del 8 al 11. Quiere decir que tendremos una extra, pero la siguiente ya son vacaciones administrativas. Entonces, la siguiente semana donde podríamos todavía subir ya sería en enero, pero no queremos irnos hasta enero, ¿verdad? Entonces, por eso, Pues nos daría más tiempo de entregar no, prácticas y no, todo no, eso, no, ¿no? o sea, ¿están seguros que quieren irse con su proyecto para entregarlo en enero? No. Nada No, más digo por no, el ya, tiempo. Ah, Hagamos una encuesta. ya. no, que una encuesta. ¿Seguros que en verdad quieren irse de vacaciones con un proyecto pendiente? No, ya. Bueno, quienes lo quieren entregar antes, pues ya lo entregarán antes, No, ¿no? pero yo no Pero quiero. Ah, es que hay unos, yo estoy atrasadísimo, porque yo hasta ya quiero echarle cal. Pues es que, imagínense, no, eso es muy feo. O sea, yo nunca he hecho a- eso. No, no, además no. es como usted dice, hay que seguirle echando ganas. Sí, pero pues hay un límite, ¿no? Ya se acabó. No, pues de echarle ganas, pues podemos echarle ganas toda la vida. Pero pues hay un límite, ¿no? Los semestres se acaban. Entonces, ese es el plan ahorita, ¿eh? O sea, no se vayan con la idea de que lo pueden hacer en vacaciones. No, no, no. Entonces, el proyecto lo tenemos que entregar en esta semana. Les digo, podríamos tener hasta el día 10 para el final, para entregar el proyecto, ¿vale? Entonces, hagamos lo posible por hacer esto. Líbrense ya de la materia, en esta semana, ¿ok? Bueno, así están las fechas más o menos, ¿ok? O Bueno, sea, no, profe, y no, sí, no, no, no descarto esa posibilidad, pero vamos a hacer el esfuerzo para que salga, ¿no? Salga la materia, en diciembre, ¿vale? los foráneos van a tener que venirse desde su casa para hacer el examen. ¿Tú eres foráneo?
Ahorita ya sí. Ya, ya me regresé yo. Ya déjelo hacer el examen en línea, profe, a todos nosotros, ándele. No, porque es un relajo en los exámenes en línea. Claro que no, no fue un relajo la Mm. semana pasada. Una copiadera, ¿a poco no? Hmm, Ay, claro que no, profe. Ni tiempo había, además. ¿Será? Hmm, Pues sí, porque además lo hizo por tiempo. En parte eso está bien. Fue por tiempo, sí, más o menos. Em, lo voy a pensar. Lo voy a pensar. A ver, además, pues que no quieren reunirse otra vez, así, una clasecita así, estar en su salón, no extrañan su facultad. Yo no mucho. Qué malos, pero bueno. Déjenmelo, lo considero, pero ahorita la idea es presencial, ¿ok? Pues es que de alguna manera esa es la sugerencia, la recomendación que tenemos, entonces, pues ya saben que eso de para que la evaluación sea más precisa, evitar todos los detalles de que tiene una evaluación en línea, no sé qué, pero bueno. Pero sí, o sea, tienen un punto. La cuestión de los foráneos, pues sí, también es un poco complicada de hacerlos venir hasta acá por un examen. Pero bueno. Bueno, mientras tanto, avancemos, ¿no? Porque si no, también se nos va. Entonces, esto ahorita me lo voy a saltar. Entonces, ¿les parece? Este ejercicio lo vamos a hacer la siguiente semana, esperando que un poco más de ustedes logren tener la 12 porque necesito de la 12 para ejecutar este ejercicio, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a dejar así, que en realidad es preparar nuestra base de datos para hacer backups, ¿no? Ahorita lo podemos ver así muy rápidamente para no hacerlo, pero pues les puedo platicar de qué trata, ¿no? Miren, para empezar a trabajar con backups, ¿qué tenemos que hacer ya en su ambiente? Lo primero es conectarnos a RMAN. Esta es la instrucción que permite crear una conexión hacia RMAN. Bueno, primero ejecutamos el comando RMAN. Ustedes pueden poner así el comando tal cual en su terminal RMAN, tal cual así, RMAN, tal cual. Y lo que va a pasar es van a entrar a una interfaz de RMAN. Lo van a notar porque cambia el prompt, ¿no? Se va a ver así. Solamente que cuando entran aquí es algo similar a un SQL Plus diagonal no log, ¿no? Entran sin autenticar. Entonces, ya estando dentro de RMAN, lo primerito que hay que hacer, pues obviamente es conectarnos a la base de datos target, o sea, a la base de datos que queremos respaldar. Entonces, emplearíamos este comando, connect target, y aquí ya ponemos el URL de conexión, que es muy similar al de SQL Plus. Ponemos el usuario, el password y el rol. Nótese que este usuario debe ser un usuario que tenga un privilegio. Por lo menos, ¿se acuerdan qué privilegio se requería para hacer backups? Lo vimos al inicio del curso. ¿Se acuerdan que por ahí había un privilegio de administración? Sí, backup. Sysbackup, muy bien. Sysbackup. ¿Ok? Sysbackup. Entonces, por lo menos el usuario debe tener este privilegio. Obviamente también, ¿quién puede hacer backups? Pues SysDBA, con cualquiera de estos dos privilegios. Ya que nos conectamos, bueno, aquí otro detalle, como viene aquí en el comentario, ojo con el modo compartido. Si ustedes tienen el modo compartido habilitado, recuerden que ese es el modo de conexión por defecto. Si lo tienen así, entonces agréguele un alias de servicio. ¿Para qué? Para que este alias de servicio me force una conexión dedicada. Abusados aquí. No podemos hacer backups con modo compartido. O sea, no podemos hacer dispatchers y todo eso que vimos, ¿se acuerdan? Porque si no toman en cuenta eso aquí, vamos a obtener un error. Entonces, el modo de conexión debe ser dedicado. Eso ya ustedes lo conocen, ¿no? Bueno, y este ejemplo, un ejemplo muy sencillo para hacer un backup. Si quiero respaldar toda la base de datos, pongo el comando backup de toda la base de datos y que aparte incluya archive read logs. ¿Ok? Hasta aquí sería la instrucción para crear un backup completito, el más completo. ¿Ok? El parámetro format, ¿ok? Tiene dos funciones. Por un lado, vean, me indica en dónde se va a almacenar este backup con esta ruta
y la última parte me indica el formato que va a tener el nombre del archivo. Por ciento, ¿se acuerdan que vimos en clases pasadas qué significaban estos porcentajes? Pues básicamente generan un nombre de archivo único, ¿ok? Para guardar el backup. Entonces, el parámetro format, acuérdense bien, tiene dos funciones: indicar en dónde, ¿ok? Y el nombre del archivo. Y aquí, pues ustedes pueden apuntar a un disco. En teoría, este debería de ser un disco aparte, un punto de montaje nuevo, diferente, donde guarden sus backups, ¿vale? Luego, esta instrucción delete obsolete, ¿qué significa? Que RMAN puede hacer un análisis de todos los archivos que ya pudieran considerarse como obsoletos y los elimina. Por defecto hay una política de retención que me dice, si ya tienes un backup previo, puedo borrarlo. Si este fuera un segundo backup, entonces el backup anterior se borraría. ¿Qué otra cosa se va a eliminar? Y este es un punto importante. Como este backup ya contiene los archive read logs, ¿qué creen que va a pasar en la ruta donde están los archive read logs almacenados? ¿Se acuerdan que cuando habilitamos el modo de archivado se configuró una ruta? En esas rutas se estarían guardando los archive read logs, y que les llegué a comentar. Estos archivos en algún momento tienen que quitarse, tienen que eliminarse. No podríamos mantener archive read logs de manera infinita. Entonces, esta es justamente una oportunidad para hacer limpieza de esos archivos. Si los archive read logs ya se encuentran en un backup, entonces ya puedo borrar los archive read logs en sus rutas, de sus rutas configuradas. Entonces, es bueno hacerlo aquí, porque si no ya tendría demasiada redundancia de archivos, ¿no? Ya tengo un backup, ya tiene sus archive read logs, y aparte tengo los archive read logs en las ubicaciones que configuramos en temas pasados. Ya es demasiado. Entonces, RMAN detecta eso y hace limpieza al ejecutar simplemente delete obsolete. Esta instrucción también de qué depende que tanto borremos de las configuraciones que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si hago una política de retención de backups de 3 copias, entonces va a mantener siempre los últimos 3 backups, nunca los va a eliminar por esa política. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver, la política, cómo se configura un poquito más adelante. ¿Vale? Bueno, otra manera de ejecutar comandos en RMAN es a través de un script. ¿Ok? Pueden crear un script. La extensión no importa, pero por convención a veces le ponemos extensión .rman, pero no es necesario. Y dentro de este script podemos poner instrucciones de RMAN para que se ejecuten en automático. Bueno, para que se ejecuten en lugar de estarlas escribiendo directamente en la terminal, ¿no? Bueno, entonces, ese es, digamos, sería un ejemplo básico de creación de un backup, ¿vale? Y ya de aquí viene consultas, ¿no? Hay bastantes vistas del diccionario de datos, ¿ok? En donde podemos mostrar diferentes aspectos de un backup. Por ejemplo, esta salida me indica el contenido de los backups que estamos haciendo. Inclusive, no es cierto, esta todavía no. Esta es una consulta que me muestra cómo quedaron los archive read logs después de la limpieza de los archivos obsoletos. Vean, esta vista de esos archive log me dice que estos archivos ya no existen. ¿Se fijan? Hago una consulta en los archive read logs y resulta que no están como nulos. ¿Qué significa? Que ya RMAN los eliminó. Pero todavía se queda, digamos, un registro temporal en el archivo de control. ¿Se acuerdan que comentamos que estas vistas que empiezan con B pesos, los datos vienen del archivo de control? Todavía se guardan por un rato. ¿Ok? Me dicen, mira, en algún momento hubo estos archive read logs, ahorita ya no están, pero tenían estos datos. ¿Vale? Aparte, vean, esta vista es muy interesante. Cada renglón indica un archive read log. ¿Se fijan? El destino uno, el destino 2, el destino uno y el destino 2. ¿Por qué van así? Pues porque son los dos destinos que se configuraron. ¿Ok?
y vean que cada uno indica la secuencia. Cada arcaibrídolo, como les decía hace rato, está asociado a una secuencia, es decir, a un lock switch, ¿no? Cada que se hace un lock switch, ¿se acuerdan del sequence number? Entonces ese sequence number se va incrementando aquí, ¿ok? La fecha en la que se hizo, etcétera, el tamaño del archivo, etcétera, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a arcaibrídologs. Este, y pues ya se nos acabó la clase, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Y a la siguiente clase vemos configuración. RMAN tiene parámetros de configuración y esta es una lista de parámetros que podemos configurar ciertos aspectos para personalizar la forma en la que opera RMAN, ¿vale? Y pues bueno, ya seguiremos en la siguiente semana. Entonces nos quedan dos clases, con dos clases creo que sí vemos bastante lo que hace falta del curso. Hace falta ver un concepto que es el área de recuperación, la famosa Fast Recovery Area, la famosa FRA. Es un concepto interesante y esto es lo que veríamos el lunes. Y pues prácticamente ya después de terminar viendo la FRA, pues prácticamente ya terminamos el curso. O sea, sí nos va a dar tiempo de terminar, por lo menos a nivel básico, la parte de backups, ¿vale? Bueno, chicos, y entonces si no hay más, le dejamos hasta aquí. ¿Quién tiene chance ahorita de hacer la revisión de su modelo, de su proyecto final? ¿Quién quiere hacerla ahorita? ¿Están preparados o más al ratito? Sí, profe. ¿Sí, ahorita o más al rato? Sí. Ahorita, creo. Sí. Ah, ok. ¿Ese fue un sí de más al rato o un sí de ahorita? ¿Un sí de ahorita? Bueno, entonces, si quieren quedarse para que vean más o menos cómo es una revisión, adelante. Y si no, pues entonces los demás los veo la siguiente semana. Este, y pues sigan avanzando en prácticas. Ya en un rato subo el Excel para que tengan más horarios, ¿no? Nada más denme un ratito más y ya pongo ahí horarios para que lo elijan, ¿ok? Bueno, entonces, Guillermo, ¿con quién estás en equipo? ¿Estás individual? Con Juan Pablo Zurita. ¿Están ambos? Porque sí necesito que los dos participen, ¿ok? ¿Sí están ambos? Sí, aquí estoy. Ok, bueno, entonces, ¿qué caso de estudio les tocó? A nosotros nos tocó el de agrícola, virtual agrícola. Ok, el de Virtual Agrícola. Bueno, ¿alguien más de los que está aquí presente les tocó ese caso de estudio? Sí, a nosotros, profe. También. También a Ah, nosotros, oye, profe. es que aquí hay un detalle, es que si lo proyectamos, pues lo van a fusilar, ¿verdad? Ah, cierto. Bueno, también nosotros ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces, Ah, bueno. Entonces, ¿no sí, tienen nosotros también. inconveniente que lo proyecten aunque haya otro equipo? No, creo que no, profe. Bueno, pues entonces, normalmente la dinámica es la siguiente. Ya tienen su modelo en RStudio para proyectarlo. ¿Tienen oportunidad de proyectarlo ahorita? Sí. Ok, entonces dejo de compartir y compártanme yo creo que voy a dejar de grabar. Esto ya no lo voy a grabar, ¿no? Entonces voy a detener la grabación.